Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los últimos salseos y noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y de la prensa del corazón, algo que ha generado un torbellino de emociones y, como bien lo indica nuestro título, ha causado un gran impacto. Estamos hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y las palabras que han dicho, que han resonado con una fuerza inusitada. Si eres fan de ellos, si sigues de cerca el universo de las series turcas o simplemente te encanta estar al tanto de lo que pasa con las celebridades más queridas, este vídeo es para ti. Así que ponte cómodo, prepárate un buen café o un té, porque vamos a sumergirnos en este tema que ha dado tanto de qué hablar. Y antes de que se me olvide lo más importante, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y queremos que sean parte de esta comunidad. Como les adelanté, hoy vamos a analizar a fondo las recientes declaraciones de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos o por separado, siempre capturan la atención de millones. Su relación, su amistad, sus proyectos, todo lo que hacen se convierte en noticia. Pero esta vez las palabras que salieron de sus bocas han generado un terremoto de opiniones, especulaciones y hasta debates acalorados en Internet. ¿Qué dijeron exactamente? ¿A quién iban dirigidas esas palabras? ¿Y por qué han tenido un impacto tan grande? Pues bien, para responder a todas estas preguntas, vamos a desglosar la situación paso a paso. Empecemos por contextualizar un poco para aquellos que quizás no están tan al día. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente. Su química en pantalla fue tan palpable, tan electrizante, que rápidamente traspasó la ficción y se convirtió en una relación sentimental que enamoró a miles de fans alrededor del mundo. Durante su noviazgo compartían momentos de su vida en redes sociales, y el público los adoraba. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian y su relación llegó a su fin. A pesar de la ruptura, ambos han mantenido una relación cordial y de respeto, algo que muchos han aplaudido y valorado. Pero la cosa se puso interesante cuando, recientemente, ambos han emitido unas declaraciones que en apariencia podrían parecer desconectadas, pero que al ser analizadas en el contexto actual de sus carreras y de su vida personal, adquieren un significado mucho más profundo y sí, impactante. Comencemos por Kerem Bürsin. En una entrevista reciente se le preguntó sobre su presente y futuro profesional, y también, inevitablemente, sobre su relación con Hande Erçel. Su respuesta, si bien diplomática, dejó entrever una cierta madurez y una perspectiva clara sobre la vida. Kerem habló sobre la importancia de seguir adelante, de crecer como artista y como persona, y de la necesidad de rodearse de gente que suma y aporta positivamente a su vida. Lo que llamó la atención no fue tanto lo que dijo, sino el tono y la forma en que lo expresó. Parecía un mensaje sutil, pero contundente, dirigido quizás a disipar cualquier especulación sobre un posible regreso o sobre malentendidos pasados. Dijo algo así como, en esta etapa de mi vida, valoro mucho la paz interior y las relaciones auténticas. He aprendido que es importante centrarse en lo que te hace feliz y en las personas que te apoyan en tu camino. Palabras que por sí solas no serían noticia, pero que al venir de él, y en un momento en el que se le vincula constantemente con Hande, adquirieron un peso especial. Por otro lado, y casi simultáneamente, Hande Erçel también hizo unas declaraciones que a primera vista parecían una simple reflexión sobre su carrera y su crecimiento personal. Habló sobre la importancia de la independencia, de la autovaloración y de la necesidad de establecer límites saludables en las relaciones, tanto personales como profesionales. Mencionó que cada persona tiene su propio camino y que es fundamental respetarlo, incluso si ese camino diverge del de otros. Sus palabras resonaron con fuerza porque para muchos parecían una respuesta directa a las dinámicas de su relación pasada con Kerem. Ella expresó, ve firmemente en la fuerza de cada individuo para trazar su propio destino. Es esencial rodearse de personas que te impulsen a ser tu mejor versión, pero también saber cuándo decir hasta aquí y proteger tu espacio. Ahora, ¿dónde reside el gran impacto de estas palabras? La clave está en la sincronización y en el subtexto. El público, especialmente los fans de la pareja, están siempre buscando señales, buscando confirmación de lo que desean o temen. Cuando dos personas que fueron una pareja tan icónica y seguida emiten declaraciones que de forma casi paralela
hablan de independencia, de autenticidad, de paz interior y de establecer límites, es imposible no leer entre líneas. El impacto se puede desglosar en varios frentes. Primero, el impacto en la base de fans. Para aquellos que aún anhelan un reencuentro, estas palabras podrían interpretarse como una confirmación de que ambos están en caminos separados, pero en paz. Para otros podría ser una señal de que han madurado y han aprendido de su experiencia, lo cual es algo positivo. Sin embargo, siempre habrá un sector de fans que busque interpretaciones más allá de lo obvio, especulando sobre posibles indirectas o mensajes ocultos. Segundo, el impacto en los medios de comunicación y en las redes sociales. Estas declaraciones se convirtieron instantáneamente en tema de conversación. Los titulares se multiplicaron, las cuentas de fans se llenaron de debates y análisis, y los programas de entretenimiento no tardaron en recoger la noticia. El hecho de que ambos hayan hablado de temas tan personales y a la vez tan universales, como el crecimiento personal y las relaciones, hizo que sus palabras tuvieran un alcance mucho mayor. Tercero, el impacto en la percepción pública de su relación. A pesar de que ya no están juntos, Kerem y Hande siguen siendo una pareja referente para muchos. Sus palabras refuerzan la idea de que aunque su relación sentimental haya terminado, han logrado mantener un vínculo de respeto, y que ambos están enfocados en sus proyectos y en su desarrollo personal. Esto es algo que, en general, es aplaudido por la mayoría, ya que muestra madurez y profesionalismo. Analicemos más a fondo las posibles interpretaciones. Cuando Kerem habla de paz interior y relaciones auténticas, podría estar refiriéndose a la paz que ha encontrado desde que terminó la relación, o a la autenticidad que busca en sus amistades y relaciones actuales. ¿Y cómo se conecta esto con Hande? Por su parte, cuando Hande menciona establecer límites saludables y decir, hasta aquí, está hablando de experiencias pasadas, quizás de la presión mediática que sufrieron durante su noviazgo, o de la necesidad de proteger su vida privada ahora. La frase proteger tu espacio es particularmente potente. Es fascinante observar cómo la forma en que los artistas comunican, incluso a través de declaraciones aparentemente sencillas, puede generar tantas ondas. La importancia de la elección de palabras es crucial. No es lo mismo decir, ya no estamos juntos, que hablar de paz interior, o límites saludables. Estas últimas frases invitan a la reflexión y permiten que el público conecte con sus propias experiencias. Otro aspecto a considerar es el momento en que estas declaraciones se producen. Si hubieran ocurrido hace meses, quizás el impacto no habría sido el mismo. Pero ahora, con ambos enfocados en nuevos proyectos y en sus vidas individuales, estas palabras adquieren un nuevo matiz. Podrían ser un cierre simbólico o una forma de decir miramos hacia adelante, y lo hacemos con respeto y con un aprendizaje ganado. ¿Podríamos estar ante un caso de comunicación no verbal a través de las palabras? Es decir, ¿están Kerem y Hande transmitiendo un mensaje más allá de lo literal? La respuesta probablemente sea sí. En el mundo de las celebridades, cada palabra es analizada, cada gesto es interpretado. Y cuando se trata de una pareja tan querida, la expectativa del público es aún mayor. Es importante recordar que, como espectadores, debemos ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones definitivas. Las entrevistas y las declaraciones públicas a menudo están cuidadosamente redactadas, y es fácil caer en la tentación de interpretar lo que queremos escuchar. Sin embargo, el hecho de que estas palabras hayan causado un gran impacto es innegable. Han generado conversación, han movilizado a la comunidad de fans y han reavivado el interés en la relación pasada de Kerem y Hande, pero desde una nueva perspectiva. Hemos visto cómo sus palabras, aparentemente sencillas, han tocado fibras sensibles. Han recordado a los fans la importancia del crecimiento personal, de la madurez en las relaciones y del respeto mutuo, incluso después de una ruptura. Han demostrado que, a pesar de las diferencias y de los caminos que la vida toma, es posible mantener un vínculo basado en la admiración y en el aprecio. Este impacto también nos habla de la conexión tan fuerte que Kerem Bürsin y Hande Erçel lograron crear con su audiencia. Su carisma, su talento y su relación en pantalla los catapultaron a un nivel de popularidad que pocos alcanzan. Y esa conexión, aunque la relación sentimental haya terminado, sigue viva. En resumen, el gran impacto de las palabras de Kerem Bürsin y Hande Erçel reside en la combinación de su estatus como celebridades, la resonancia de sus mensajes sobre crecimiento personal y relaciones saludables y la sincronización de sus declaraciones. Han logrado una vez más capturar la atención del público y
Generar un debate sobre temas importantes que van más allá de su vida privada. Han demostrado que incluso en el mundo del espectáculo, la madurez, la autenticidad y el respeto son valores que resuenan profundamente. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Ha sido un viaje fascinante desentrañar el significado y el impacto de las recientes declaraciones de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto cómo sus palabras, lejos de ser meros comentarios, han logrado sacudir las redes y generar una ola de conversaciones. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante, informativo y, sobre todo, entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las declaraciones? ¿Creen que hubo mensajes ocultos? ¿O simplemente eran reflexiones sinceras sobre sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, su opinión es muy valiosa para nosotros. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o con cualquiera que disfrute de este tipo de análisis del mundo del entretenimiento. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y sé parte de esta aventura de información y entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.